El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra excelente oportunidad que usted tiene para poner su caridad en manos como los salesianos, para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, hoy yo leí un análisis sobre un tema que nosotros hemos puesto muchas veces aquí, sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Pero es un análisis que escribe un señor, Stephen Collison, creo que es el apellido, en CNN. Ese señor hace un trabajo ahí sobre el comportamiento de la inteligencia militar, la inteligencia occidental con este asunto de la guerra. ¿Cómo la inteligencia militar, bueno, no militar, sino la inteligencia de las agencias norteamericanas, inglesas, qué sé yo, occidentales, hasta el Mossad debe estar metido ahí también? ¿Cómo estas agencias le han ido ganando esa guerra psicológica a Putin? Porque Putin viene de ahí también. Putin es un espía, o sea, él tiene ¿cómo se dice? Tiene la técnica para esa desinformación, campañas de desinformación o lo que fuera. O de información oportuna, qué sé yo. Él se ha cuidado, el señor Putin, de que su pueblo no conozca lo que está pasando, porque le han cerrado los medios independientes, están todos bloqueados. La televisión occidental bloqueada. Entonces el pueblo ruso no sabe lo que está pasando en Ucrania prácticamente. Entonces, con las sanciones, no hay avión ruso que vuele para Occidente. Yo no sé si los ciudadanos rusos salen o lo dejan salir, y entonces esa gente se entera qué es lo que está pasando, y luego cuando llegan a Rusia informan, aunque será a nivel de familias, de barrios. Dirán, miren señores, en Occidente esto es lo que hay, porque prácticamente están nublado la información para ese país. Pero estas agencias han ido sacando informaciones que hacen ver que Rusia no anda bien, que la guerra no anda bien, que el ejército tiene un comportamiento torpe, que Putin está mal informado, que el ejército hay desertores, que hay suicidio, que hay gente que está detenida por malas prácticas de servicio informativo, qué sé yo, que le esconden el número de fallecidos, soldados heridos, fallecidos,
equipo dañado o inutilizado en la guerra. Es decir, el hombre está avasallado, que le toman hasta las ¿cómo se llama esto? Las llamadas. China, principalmente aquella información que pasaron las agencias norteamericanas de que habían recibido el pedido de Rusia a China para fines de que le ayudara en la parte de su economía y anda. Entonces las evidencias son ciertas porque el mismo presidente ruso llama al de India para fines de coordinar cosas que también ha hecho con los chinos. Es decir, cómo poder vadear las sanciones económicas, cómo hacer pagos bancarios. Entonces India y China, que son dos economías muy grandes, pues no hay duda que han sido amigos de Putin, la misma India, que no sé cómo se arriesga tanto, porque el problema de Putin no es Rusia, es Putin, que Putin tiene la mala fama, primero de ser un psicópata asesino, y segundo, que es un dictador. Entonces la India es una democracia. ¿Cómo ustedes? Porque China se entiende, porque China es un país que ideológicamente estuvo identificado con Rusia cuando la Unión Soviética. Aunque hubo sus diferencias, pero son partidos que se hacían llamar comunistas los dos. El maoísmo y el estalinismo se entendieron mientras estuvieron ahí con sus... Luego vinieron unas diferencias ideológicas, qué sé yo, y entonces eso trajo disgustos terribles. Pero el asunto es que esas agencias han venido ganándole terreno en la información y la desinformación y tienen prácticamente a Rusia la tienen identificada, que no hay cosas que haga, por más secreto que pase en Rusia, que no lo sepan las agencias norteamericanas. Lo único que falta es citar las fuentes, pero casi citan las fuentes con tantas informaciones tan precisas como la que han dado. Y más, yo recuerdo haber dicho aquí que uno de los problemas graves que tuvieron las agencias norteamericanas fue cuando la guerra de Irak, porque hicieron un papelón ahí. Agregué también lo de la embajada de Teherán, que hicieron un papelón, la CIA hizo un papelón ahí. Entonces, esta vez, las cosas no han sido como aquella vez. Han ido corrigiendo, como dicen, esos errores se han corregido en esta guerra de Ucrania y el mismo análisis de Collinson lo confirma, él mismo señala que eso hubo problemas con esas informaciones de Irak, como la CIA dio datos tan flojos que incluso eran mentiras, lo de las armas de destrucción masiva, y entonces eso fue lo que justificó la invasión a Irak, y entonces esas cosas le trajeron muchos problemas a los Estados Unidos, a la credibilidad de los Estados Unidos. Pero bien, Estados Unidos ha tomado una decisión que también va dirigida a afectar los intereses, más los intereses de Rusia. Porque Estados Unidos está liberando 180 millones de barriles de petróleo, señores. Eso es 1 millón de barriles diarios durante 6 meses. Y eso ha deprimido el precio ya del petróleo, de hecho, porque esas reservas norteamericanas son tan grandes que se permite a Estados Unidos esa licencia de liberar 1 millón de barriles diarios de petróleo para que Occidente, principalmente Europa, pueda nutrirse de ese petróleo, porque Rusia está casi al tri de cerrar. Si es que no se resiste de nuevo a que le paguen en euro o en dólar, porque ellos no quieren recibir dólares ni euros, sino rublos, pero el rublo está en una situación
artificialmente parado ahí, devaluado también, pero que se podría devaluar mucho más a medida que le entren esos dólares y esos euros allí. Porque es una moneda que prácticamente solamente tiene valor en Rusia. Y fíjense cómo está tan devaluada. Entonces, esa decisión ha influido para que el precio del petróleo baje. Y eso está muy bien porque estas economías como las nuestras, que son tan dependientes de las importaciones de petróleo, eso nos favorece. Estados Unidos está en lo suyo. Entonces, Ucrania, que es un país que le ha demostrado a Rusia, que incluso yo creo que hasta las mismas agencias norteamericanas e inglesas y estas, bueno, incluso el jefe de la inteligencia británica señalaba por Australia las dificultades que está presentando el propio Putin, con jefes militares que están en desgracia, que no se atreven a decirle la verdad de lo que está pasando en la guerra, pero esas cosas como que no debieran saberse porque son cosas tan íntimas del gobierno de ruso, que esas agencias no debieran saber esas cosas. Pero ¿y quién es que le está diciendo eso? Esos son gente, como se dice, de la confianza del entorno de Putin, los que están informando. Y eso hace que Putin se convierta en una persona todavía más huraña. Su hurañez va a ser mayor. Porque ¿a quién le va? ¿De quién no va a desconfiar? ¿O a quién le confiará al final las decisiones que tenga que tomar ahí? Porque prácticamente en la calle que está. La verdad que es interesante todos esos movimientos y todas estas situaciones que ha presentado esta guerra. Porque yo insisto en que se ha informado como que Estados Unidos es el culpable de la guerra de Ucrania. Es decir, Estados Unidos y Occidente, los países europeos, bueno, ustedes son los que han causado esto. ¿Por qué? Porque el dictador ruso quería tal cosa y no lo complacieron. Es decir, miren, yo declaro la zona que es como que si en Haití hubiera un Putin y diga, mire, la zona de Pedernales, San Juan de la Maguana y Dajabón, yo la declaro repúblicas independientes del occidente de República Dominicana, del oriente haitiano. Imagínense ustedes que nosotros seamos los débiles y aquellos sean los fuertes y decidan declarar esas provincias, esas 3 provincias, declarar las 3 repúblicas independientes, pertenecientes a Haití porque están pegadas de Haití. ¿Y quién va a complacer a Haití? Los dominicanos podemos complacer a Haití en esa situación como está pasando con Rusia. Es decir, porque hablan ruso en esa región, entonces Rusia es enormemente grande, pues llévense sus rusos. Porque si usted lo que quiere es que porque la gente hable ruso, o sea de origen ruso, entonces hay que hacerle un país especial a esa persona. No, llévesela para su país como rusos, porque Israel lo que ha hecho con sus judíos es que se lo lleva. Los judíos de la Unión Soviética se fueron todos de ahí, la gran mayoría se fueron. ¿Para dónde? Para su Israel, se fueron a Israel. Los judíos yo recuerdo, unos judíos negros, porque dominicano es la cosa más inteligente. Aquí le pusimos judíos a unos pájaros prietos que andan ahí en lo que se quedan en los palos, como dijo Balaguer, que los PRDistas eran como, yo creo que eran como los judíos también, que decía Balaguer, que de día andan dispersos todos, enemigos, y en la noche se juntaban todos en el mismo palo, a dormir en el mismo palo. Entonces, Israel, yo recuerdo que fue una tribu, de las 12 tribus perdidas de Israel, una de ellas terminó en Etiopía. Entonces los judíos fueron y buscaron a sus etíopes y se lo llevaron a Israel. Hoy le iban a crear un país a Etiopía porque eran judíos, vamos a hacerle un Israel allí. No, usted lo que tiene que hacer es llevarse sus judíos. Israel se llevó sus judíos negros, de raza negra, de Etiopía, y lo llevó a Israel. Incluso el ejército tiene muchísimos jóvenes de esos.
Hijos de esa gente, de esos pobladores que se llevaron de Etiopía, se lo llevó Israel. Israel lo que ha hecho es llevar, igual que los palestinos. Si los palestinos tuvieran su patria y hay palestinos en República Dominicana y quieren irse para su Palestina, se van. Si el régimen lo dice, mire, usted quiere venir a su país de origen, vámonos. Bien, porque eso no es pecaminoso. Entonces, Putin le ha querido hacer dos repúblicas en una zona de Ucrania. Y Ucrania es tan vieja como Rusia, porque son dos etnias de la misma raza, de los eslavos y de aquellos bárbaros y de todo lo mismo, todo ahí. Vikingos, de todos se juntan ahí. Su religión ortodoxa. Allí no hay un pleito, diríamos, entre Bizancio y Roma, como antes. La religión ortodoxa rusa no está peleando con la religión católica o con los musulmanes, con el Imperio Otomano. Esta es una guerra que no es justa y por tanto no es necesaria, no era necesaria. Rusia abrió esa guerra por asuntos expansionistas y de orgullo del propio presidente Putin. Repito, Estados Unidos, cuando la Unión Soviética cayó, ¿qué hicieron los Estados Unidos y qué hizo Europa? No, vamos a ayudar a los rusos. Hay que ayudar a los rusos porque este régimen dictatorial de 70 años del comunismo cayó, se fueron de ahí. Asesinos, exiliaban, porque Stalin mató más de 20 millones de gente. Y el archipiélago Gulag, ¿qué fue lo que escribió Solzhenitsyn? ¿Y por qué Sakharov y todo ese grupo de gente brillante, los científicos? Esto no se resiste. Porque la gente se hartó de aquello. Eliminaron ese régimen, se cayó. Pero Rusia es la misma Rusia. Lo único que yo he dicho es que en Rusia no hay casualidades en la historia de Rusia. El ambiente para crear vida a un dictador, para que haya una dictadura, se crea vida en Rusia porque los gérmenes están ahí. Desde tiempo de Pedro el Grande, todos esos zares, y vinieron los comunistas y Rusia se adaptó a sus dictadores. Pero Estados Unidos y Occidente no le negaron apoyo a la Rusia postsoviética. Esas repúblicas, todas, se declararon independientes porque tenían que independizarse de esa dictadura y de ese control que hasta los obligaron a hablar ruso. Los obligaban a mudar gente. Ustedes saben la gente que fue trasladada de Ucrania a Siberia por sospecha de colaboración con los nazis. Ahí hay mucha gente que sufrió, o lo mandaban al Cáucaso, o lo mandaban a los Balcanes, lo sacaban de sus territorios. Eso eran unas movilizaciones humanas, mandando gente a Siberia que muriesen por allí. Ese fue el estalinismo, los soviets. Entonces estos países, de que vieron que desapareció aquello, quisieron ser independientes, porque son países independientes. Ucrania y los letonios y la gente de Bosnia, Herzegovina, Yugoslavia, Eslovenia, toda esa gente son independientes. Rumanía, ¿por qué Rumanía tenía que ser rusa? Así ha pasado con todos esos países. La misma Rusia quiso ser Rusia europea. Estados Unidos y la Unión Europea le ofrecieron apoyo a Rusia. ¿Cómo? Bueno, ustedes vienen para acá, son del Grupo 8. Vamos a tratar de que en Rusia florezca una democracia. ¿Y qué fue lo que pasó? Hubo que sacar a Rusia del Grupo de los 8. Del Grupo 8 hubo que expulsarla. Porque Putin llegó con su corrupción, nada de elecciones limpias, eternizarse en el poder, y eso no funciona para la Unión Europea ni para los americanos, porque en Estados Unidos los presidentes se van, cada 4 años se van o se quedan los más eficientes. Pero
Un Trump, por ejemplo, usted no puede dejar que Trump se quedara 19 años siendo presidente de los Estados Unidos. A los 4 años se fue de ahí. ¿Por qué? Por loco. O por sinvergüenza. Porque terminaron en cosas que uno ni sabe ahora. Miren cómo anda ahora con un escándalo. Pidiéndole a Putin que le declare que el hijo de Biden cobró una comisión de 3.5 millones de dólares y que por una facilidad que le dio a una empresa norteamericana para desarrollar armas biológicas, laboratorios biológicos en Ucrania. Una cosa que uno ni sabe. Esa alineación Putin-Trump, que uno dice que algunos negocios se hicieron con él o algo hay pendiente, porque esta alianza. El asunto es que Estados Unidos y Occidente quisieron hacer de una Rusia democrática, pero se intercede este señor con este militarismo. Comienza a asesinar a sus adversarios, lo envenena con polonio, lo manda a matar, se ahorcan, o lo ahorcan, mejor dicho. Y entonces, ¿qué hace Occidente? Tiene que dejar eso y comenzar entonces a cuidarse de este psicópata. La OTAN comienza a crecer y a desarrollarle un espacio de defensa, no de ofensiva, sino de defensiva. Y eso es lo que Putin le vendió al pueblo de Rusia. Miren, este pueblo se lo quieren comer vivo, Occidente lo quiere humillar, Occidente lo que quiere es robarse nuestros bienes. ¿Quién dijo que Occidente quería robarse a Rusia? Pero él hizo creer eso a ese pueblo. Y ese pueblo cree que en Rusia todo está bien y que en Ucrania no ha pasado nada y que todos esos países de Occidente son enemigos de Rusia. No es verdad que son enemigos de Rusia. Son amigos, quisieron ser amigos de Rusia y hacer de Rusia una democracia. Pero es lo que yo he dicho. De Pedro el Grande a Putin, ese germen no se ha podido eliminar, ese virus, ese coronavirus del poder, de la dictadura, del hombre fuerte, del hombre único, no se ha podido eliminar. Entonces ese país no cabe, donde hay democracia, Rusia no cabe, lamentablemente. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, el Nacional trae una noticia hoy aquí. Estados Unidos anuncia plan para frenar conflictos en Haití. Haití, los americanos deben saber que ese país, si ustedes no le hacen un ejército, van a perder el tiempo tratando de resolver los problemas de Haití. Haití no lo va a estabilizar nadie que no sea por vía del ejército.
No sé cómo formarle una democracia a un país como esto, pero esos son países, ese otro, como ese de Rusia. Ahí hay un germen, que dirán, bueno, los dominicanos es lo mismo, porque Pedro Santana era un dictador, y de Pedro Santana, antes de Pedro Santana, tuvieron también al brigadier Juan Sánchez Ramírez, que era un abusador también. Tenemos el germen, como dice, de la dictadura, pero no es verdad. Nosotros tenemos periodos largos de democracia, lo hemos tenido ahí. Si hay una democracia en el área del Caribe y en América Latina que está estable, la nuestra, cada 4 años viene un presidente nuevo, o se puede quedar 4 años más. Claro, no se puede quedar más de 8 haciendo lo que quiso hacer Danilo Medina, porque eso fue una trampa lo que él quiso hacer sobre la base de comprar conciencia y usar los recursos públicos para esas diabluras. Entonces eso no es democracia. Ese lo que quiso fue convertirse en un pichón de dictador. Pero no era por ahí, porque a él los 4 años que aún se le permitió, porque su propio partido no se dividió, pero el escándalo que hubo de Congreso era para que Danilo Medina saliera preso de ahí. Pero se dio el lujo de ir a comprar 17, 20, qué sé yo, cuántos senadores y hacer lo que le dio la gana y para cambiar y estuprar la Constitución de la República. Imagínense ustedes. Pero la democracia de nosotros está estable. Ahora en Haití, el germen de ahí es un germen como el de Pedro el Grande a Putin. Ese país, Estados Unidos, si lo quieren estabilizar, tiene que ser con el ejército, que fue el error de Bill Clinton. De mandar un ejército que aunque el ejército era golpista, pero todos los ejércitos eran golpistas en América Latina. ¿Y cuál ejército de América Latina no era golpista? El nuestro fue el más estable, probablemente después del de Colombia, porque hay que ver que el de Colombia también fue muy estable, pero Rojas Pinilla era un militar y se convirtió en dictador. ¿Cuáles más? Todos han tenido problemas. Uruguay también tuvo su problema de golpe de Estado. O sea, México, más estable. Pero la gente en Costa Rica, es decir, los países de América Latina fueron escasos donde no estaba el levantamiento del cuartel. Entonces, en Haití, al eliminar eso, porque el ejército era golpista, no, lo que había que buscarle, que no hubieran los motivos para que el ejército tuviera que entrar y darle un golpe de Estado. ¿A quién? A un hombre como Aristides. Y Aristides se quiso ser una especie de Danilo Medina y quedarse allí sobre la base del soborno o de la presión. Lo único que aquí no había la represión que había en Haití. Pero si a Haití se le monta un Aristides, la guardia, ¿qué es lo que tiene que hacer? No, pero que este hombre, esto es un salvaje, esto es un selvático. Este señor no puede venir a juramentarse como una dama del vudú. Porque como este país es cristiano, nosotros tenemos toda la vida que Haití es con la iglesia católica y que tiene sus ritos rarísimos, sincréticos. Pero tenemos cultura occidental. No, entonces viene este señor, le trae una cultura tribal, le trae un desorden de populachos y de presiones y de guerrillas armadas, la balaz. Entonces lo que pone es en peligro la estabilidad de las mismas Fuerzas Armadas. Bueno, las Fuerzas Armadas se vieron en la obligación de darle un golpe de Estado. Pero eso era común en América Latina. No había necesidad de desbaratar ese ejército porque hizo eso con Aristides. A un elemento que era tumbable, Aristides. Bien. Si Estados Unidos, esa medida que dice el presidente Biden, hay otros países más, lo mencionan ahí está Mozambique, Benin, Togo, son todos africanos. El único no africano yo creo que es Haití. Libia es africano, Mozambique, Nueva Guinea, bueno, hay una Nueva Guinea por allá, por el área del Pacífico Sur,
Costa de Marfil gana a Guinea. Debe ser Guinea Ecuatorial y Togo. Todo eso es África. Son todos países africanos. Estados Unidos, como decía yo ayer, no tiene una colonia en África. Estados Unidos quiere colaborar para estabilizar estos países, a ver si se pueden enderezar y hacer una democracia. ¿Qué es lo que hay en Libia? Una lucha de dos grupos, una apoyada por Rusia. El más criminoso de los que está luchando por el poder, ese es el amigo de los rusos, de Rusia, de Putin. Es decir, todos estos problemas, Estados Unidos quiere colaborar que para estabilizar todas esas locuras, esos países africanos todos. El único que no es africano es Haití. Y vayan a ver el parentesco que hay. Si ahí no le ponen no una dictadura, lo ideal sería un dictador para que se acabe todo allí, aguanten aquello y frenen eso. Pero para estabilizar un régimen que pueda dar democracia y que más o menos se estabilice algo ahí, tienen que formarle un ejército, qué sé yo, con los mismos haitianos, porque usted no le puede buscar suizos para que sean guardias en Haití, ni colombianos, tienen que ser haitianos. Pero buscar lo mejor, lo mejorcito que pueda haber ahí y formar un ejército profesional en Haití que pueda estabilizar ese país y ponerle freno a ese desorden, a todas aquellas bandas armadas, ese tráfico de drogas, porque ese es otro de los problemas graves que tiene Haití, que hay que frenar ese tráfico de drogas. Entonces, si no es así, el propio presidente Biden de los Estados Unidos es a perder su tiempo que van ahí. Lamentablemente también, porque entonces nosotros sufrimos teniendo ese desorden y ese caos al lado, porque eso no va a pasar, eso no va a ir, eso no tiene camino. Dice que esta nueva estrategia ha sido elaborada en base a la llamada Ley de Fragilidad Global. Global Fragility Act, aprobada por el Congreso en el 2019 y establece que deben destinarse $200 millones anuales a planes de desarrollo para forjar una estabilidad a largo plazo. Eso es perder su tiempo. Planes de desarrollo, presidente Biden, es a botar el dinero, se los roban. Ahí lo que se necesita es un ejército relativamente profesional. Un ejército con disciplina y que sepan que tienen que atender los problemas de la estabilidad de ese país. Que las drogas no pueden ser negocio de tránsito libre en Haití. La droga. Ese tipo de corrupción abierta y desenfrenada de los haitianos tiene que frenarse. Y el haitiano que cometa un error de ese tipo, preso en una cárcel de los Estados Unidos, para que Estados Unidos se haga cargo de eso. Para la seguridad de la zona, que es otro, porque veo que devolvieron 50 haitianos. ¿A dónde caen? En República Dominicana. Ah, porque salieron de aquí, pero eso es lo que nosotros estamos diciendo. El gobierno dominicano no repatia. ¿A quién le entregan los 50 haitianos? ¿A quién es que se lo han entregado? ¿A qué autoridad le entregan eso? ¿Qué hace migración con estos devueltos? ¿Van a Haití o se quedan aquí? Todo ese tigrismo delincuencial de Haití anda aquí. Y nadie se mete con esa gente. La autoridad nacional ya tiró la toalla. Aquí tenemos 31,000 haitianos legales, dice el director de migración. Y andan 2 o 3 millones de haitianos que andan aquí como si fuera Puerto Príncipe. Regados en el país, no se le puede decir nada, no se le puede detener, porque las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces esto no es país. Y muy bien como lo describiera don Juan Isidro Jiménez Grullón, esto es una ficción, porque aquí no hay, la autoridad no tiene carácter para repatriar haitianos, por poner haitianos, porque son los más, y los más peligrosos, pero venezolanos y todo el mundo que ande aquí, o se regulariza o se va.
Aquí no hay, esto es un paraíso terrenal, esto es un paraíso turístico y aquí puede venir todo el que quiera, lo único que tiene que traer, ni siquiera pasaporte. Usted trae un traje de baño, con un traje de baño y unos lentes y una chancleta, usted puede entrar a República Dominicana y no hay problema, porque aquí el turismo es todo en base al turismo. Los haitianos lo que tienen que venir con un sombrerito de cana, unos lentes, unas pantufas, unos pantalones cortos de traje de baño, un bañador, y entran fácil, con una mochila y usted no tiene problema para entrar a República Dominicana. Usted es turista. Entonces, así no vamos para ningún lado. Mientras tanto, vamos a hablar un poco de la economía. Bueno, el Banco Central, que está empeñado en que la inflación ceda, porque de hecho tenemos una alta inflación, no hay duda de ello, y está, pero es en todo el mundo que está al grito. Italia dice, miren, esto no había pasado nunca aquí. Estados Unidos, 40 años, la Unión Europea, y si teníamos 50, 40 años que no veíamos esto, bueno, así anda el mundo. ¿Cuáles son las políticas que adoptan los bancos centrales? La que viene tomando el gobernador, la gobernación del Banco Central. Aumentar las tasas de interés para desestimular el préstamo fácil, el dinero fácil, que ese es el que atrae la moneda o atrae el consumo. Entonces han subido de 5 a 5.50. Va para 6. Creo que son, vamos a ver a cuánto fue que subió la moneda. Y así son todas las, no la moneda, sino las tasas de políticas monetarias. La del Banco Central, que hay una que se llama overnight también. Vamos a ver. De 4.50 a 5 la overnight. Y la normal, la del préstamo, de 5 a 5.50. El por ciento, 50 puntos. La de repos de 5.50 a 6 anual. Esa subió a 6. Todos son 50. Y eso es para contrarrestar la inflación. Es el mecanismo que utilizan los técnicos. El único. Y el banco señala que tiene 14.400 millones de dólares en divisa, que eso no es lo mismo que en el año, por ejemplo, 90. Una inflación enorme, pero el país no tenía dólar. O en el tiempo de Hipólito Mejía, 2003-2004, que una inflación enorme, pero el país no tenía dólares. Ahora tenemos dólares, y mucho. Esa es una ventaja. 14.400 millones, 7 meses de importación y un 14.5% del PIB, que exige un 10 el Fondo Monetario. Es decir, la economía dominicana luce fuerte, está bien, ahora está influida por esa inflación alta. El gobierno, entonces, vamos a ver, porque estas medidas para mí son inflacionarias o no inflacionarias, en el sentido de que lo que buscan es, entonces, matar el esfuerzo del Banco Central, digo yo. Porque si usted libera 6 meses que usted libere de aranceles, la importación de 67 productos de la canasta básica, ¿qué es lo que va a pasar? Los importadores van a buscar divisas, entonces van a hacer presión sobre el dólar, pienso yo, que van a presionar el dólar, porque si usted ve tasa cero, a usted se le anima a importar. Los comerciantes van a salir a buscar dólares para importar porque no van a pagar impuestos. Y eso es ganancia. Y entonces, vamos a la pausa y volvemos con eso. El Banco Central hace política monetaria.
Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el expresidente Fernández, Leonel Fernández, ha señalado que el gobierno ha creado un nuevo problema, va a crear un nuevo problema, tratando de resolver un problema, va a crear uno nuevo. Todo el mundo sabe que la Fuerza del Pueblo y el PLD se retiraron, y la Alianza País, esos partidos, se retiraron del Congreso para fines de impedir que se aprobara en primera lectura la ley que elimina los aranceles por 6 meses de 67 productos de la canasta base. Dicen que lo aprobaron con 99 votos, que era una ley que necesitaba las 2/3 partes, que bueno, dicen que la atacarán por vía del Constitucional, pero cuando venga a fallar el Constitucional ya han pasado los 6 meses. Ahora, es raro, digo yo, por primera vez tal vez en la historia, y aquí voy a ser adanista. Los partidos de oposición han querido evitarle un problema al gobierno y el gobierno no quiere. Eso es una verdad que eso es un contrasentido, una contradicción. Es decir, yo he visto que los opositores, al oponerse a eso, lo que le están es evitando un problema al gobierno mismo. Por eso yo decía, ese Congreso no está en condiciones de mandar una reforma constitucional, no la puede llevar a cabo porque no tienen capacidad, ahí no hay juicio, no hay pensamiento. ¿Cuántas asociaciones? Señores, esto es una cosa, yo no entiendo, productores reclaman opción ante tasa cero. Las consideraciones son de más de 200 organizaciones lideradas por la Junta Agroempresarial Dominicana, la Asociación de Industria y la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, en un documento dado a conocer ayer. Además de las entidades referidas, firman el documento la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores, Asociación Dominicana de Avicultura, Aproleche, Copcaña y Asociación Dominicana de Acuicultores. Es decir, todo el sector agropecuario. Y entonces ahí agréguele el CONEP y la Asociación de Industria y todos los industriales. Señores, están pidiéndole al Congreso que no aprueben esa ley y al propio gobierno. ¿Y cómo el gobierno se mete entonces en aprobar una ley que está afectando a tantos sectores que le están reclamando precisamente al gobierno que no acepte eso? Pero uno no va a entender. Es decir, estamos partiendo de que hay cierta tosudez en eso porque no es posible, porque es que ya lo hemos dicho. ¿Qué va a pasar con la mantequilla y la mantequilla de producción nacional? La mantequilla importada. Porque los comerciantes, yo vi un comerciante que señalaba que esos productos, la mayoría de esos productos ya no lo producen localmente. Eso no es verdad. Aquí se sabe que la habichuela, el ajo, son dos cultivos, igual que el maíz.
son cultivos que no se pueden hacer localmente por asuntos fáciles que lo hemos explicado nosotros 1000 veces aquí, por asuntos de economía de escala. Yo he dicho el ajo, ¿para qué vamos a sembrar ajo? En Constanza. Sí, el ajo de Constanza, para que sea rentable hay que venderlo a 120 pesos por la libra, por ejemplo, o a 150 pesos la libra. Pero el de China vale 30, pagando impuestos, vale 30 pesos, puesto en muelle, puesto aquí. Y entonces, eso no tiene sentido, pero usted tiene que darle una alternativa. Nosotros hemos dicho, vamos a sembrar fresa. Y tenemos que instalar 2, 3 o 4 probablemente. Laboratorio in vitro en Constanza para prepararle los rizomas, para que siembren las fresas. O sea, usted le da alternativa. Ahora, la habichuela es verdad que nada más se produce en esos quintalitos de San Juan, porque es un cultivo que ha ido perdiendo espacio por la baja competitividad que tiene, la baja productividad, y entonces una economía en sí agropecuaria, que es líder en baja productividad en la zona. Indudablemente hay cultivos que no van a ser competitivos y ya prácticamente han ido desapareciendo. A eso no les afecta, eso se sabe. Pero al que produce mantequilla o el que produce leche tiene que afectarle. ¿Por qué? Porque no es verdad que si una mantequilla o una pasta que yo traiga de Turquía o donde sea y me cueste más barato que la que hace la compañía dominicana que fabrica las pastas aquí, no es verdad que las pastas dominicanas van a caminar. Entonces ellos tienen que sentirse preocupados. Eso es una cuestión lógica. Ahora, el gobierno, yo no sé cómo se ha ido metiendo en tantas cosas difíciles, en muchas productivas, porque el gobierno tiene, por ejemplo, un frente de lucha, de trabajo, que yo digo, pero ¿y de dónde que hay tanto dinero? ¿Y cómo es que se va a resolver todo esto? Monorriel en Santiago, pues una cantidad enorme de millones de dólares, pero ¿quién es que va a pagar aquello? Porque se dio un primer Picasso y un palacio y todo, pero ahí no se en esa nota no se dice cuánto cuesta la obra, quién es que va a aportar el dinero, qué empresa fue que ganó la obra, si hubo licitación o no, o es una APP, uno no sabe nada. La carretera del Ámbar, sí, se va a hacer, se está haciendo, qué sé yo, pero es una APP. ¿Quién es que la va a financiar? Que no va a haber peaje sombra, pero ¿quién es que va a hacer la carretera? ¿O es el gobierno que la está haciendo? Pero el gobierno está haciendo un metro, está haciendo un teleférico. El gobierno se anuncia que va a reparar un arroyo en Santiago, 1.400 millones. Entonces son tantas cosas. Se va a iniciar Pedernales, se va a iniciar aquello. Estamos haciendo 17.000 viviendas. El gobierno va a hacer, construimos la carretera de San Juan, inauguramos la carretera San Juan Las Matas. Eso no se ha inaugurado. Lo que se ha hecho es una inauguración de la nueva pavimentación. Porque también las cosas vamos a ponerle en su lugar. Pero es un frente de trabajo enorme que tiene el gobierno. Miles y miles de millones de pesos y dólares se está trabajando en esos frentes. Entonces, 180 millones para la agricultura en San Juan y 4.000 millones para San Juan de la Maguana, un plan. En resumen, uno no sabe ni siquiera quién es que ha ganado las licitaciones, quién la está haciendo, cuánto que va, los aportes que va a hacer el gobierno, cuánto los aportes del sector privado, cómo es el modelo, si es una APP, si es un fideicomiso. En resumen, no sabemos. Pero el gobierno, al mismo tiempo, señores, con esta ley de aranceles, súmele que meten 10.000 choferes y los mandan a su casa con este asunto de los corredores, porque yo hoy leí unas declaraciones del señor Hugo Vera, un joven que es muy fogoso, pero es que, señores, tengan cuidado, que los corredores, nosotros no hemos entregado corredores, que ya eso lo estaban trabajando. Es decir, que los choferes que fueron beneficiados con esto, el grupo de choferes o la persona o el empresario choferil que ha sido beneficiado, ya estaba actuando ahí. Es decir, que estos corredores, señores, el gobierno lo único que ha hecho es mirar. Dice Hugo Vera que ellos no han entregado nada. Y que los choferes que no quieren carro de concho ahí. ¿Y dónde van a meter estos 10.000 choferes? Es decir, el gobierno pasa esto como si fuera nada. Así,
me puse a notar algunas cosas aquí y a mí me parece que el gobierno tiene que repensarse. Pienso yo que habrá que repensarse porque esos son riesgos que se están corriendo. El gobierno corre riesgo. Eliminar la onza, por ejemplo, de todos esos corredores y permitir que paguen de 15 a 35 pesos. Y la gente no ha dicho nada. Pero esos son riesgos, repito, esos son riesgos que el gobierno está asumiendo. Eliminar la onza. Aumento de la tarifa eléctrica. Todo esto junto, esto está al mismo tiempo, un 9% a la tarifa eléctrica. Aumento de la tarifa eléctrica. Al mismo tiempo que se ponen estos corredores, que se van eliminando la onza, que se sube el pasaje. Óiganme, eso se decreta el fin de la pandemia. Prácticamente, porque eso se decretó. Aquí ya la gente no está en pandemia. A la gente se le olvidó el virus. Y esa ley de aranceles, señores, eso es una suma, eso es un cóctel. Pienso yo, ese es un cóctel que puede ser problemático, uno no sabe, el gobierno, repito, está, para resumir, está en un frente de trabajo y de promesas y de ofertas de mucho dinero, pero uno no sabe de dónde va a salir el dinero. Y segundo, entonces tiene este frente abierto de riesgo, digo yo, porque eso es un riesgo a la estabilidad social. Uno no sabe si la gente se resistirá a eso, porque yo decía ayer, ¿cómo es posible que una gente de esto, un cambista, por poner el ejemplo, Antonio Marte, bueno, vamos a comprar 100 autobuses, ¿sabe dinero que vale eso? ¿Quién avala aquello? Decía yo. Pensaba que era el gobierno, pero dice Hugo Vera que no, que el gobierno no tiene que ver con nada de eso. ¿Y quién es que ha aportado todo este dinero? Porque usted sabe que son 100 autobuses, que no deben costar menos de 2,5 millones, 3 millones de pesos, qué sé yo, 4 millones, 3 o 4 millones de pesos. Debe costar una guagua de esta, capacidad de 90 pasajeros, eso es un vehículo caro. El gobierno no ha puesto un centavo ahí. Las pensiones son una especie de peaje sombra, como se dice, porque eso es una ayuda para poder dejar a esa gente tranquila. Pero que son 10,000 choferes, el gobierno no puede pensionarlo a todos. Es decir, mandar 10,000 choferes y decirle que usted no puede, que no habrá concho ni a la 27, no va a haber concho en la, ¿cómo se llama?, en la Charles de Gaulle. ¿Y esa gente dónde van a estar? ¿Esa gente se va a quedar tranquila? ¿O el gobierno va a hacer un PM? Eso sumado a todas estas protestas de los productores, que son protestas democráticas hasta ahora, porque la gente no ha hecho presión al gobierno sobre la base de tirarse a la calle ni nada de eso. Pero yo creo que el gobierno está jugando con fuego con esas cosas. El gobierno no debiera tratar de abarcar tanto. Todo este tren de promesas y este tren de decisiones tan riesgosa en medio de una inflación como la que estamos viviendo, un problema de costo, una energía subiendo 9% al precio de la energía y el precio de los combustibles, el gobierno teniendo que asumir miles de millones de pesos semanales para no tener que aumentar el precio de los combustibles. Hoy, ¿cómo se va a hacer el gobierno? Les invito a que lean el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Como toda la semana, el doctor Castillo publica su blog de temas sumamente interesantes, temas todos orientados básicamente a hacer pedagogía en el país, sus vivencias. La respuesta, no sé si el doctor la va a poner el domingo, él está en duelo, recogimiento, la muerte de doña Sogela, que en paz descanse,
y que nosotros les reiteramos nuestras condolencias, porque yo sé lo abatido que está el doctor Castillo con esa pérdida tan lamentable de doña Sogela, su fidelísima compañera de 72, 73 años, señores. Eso es una vida. Ese centro familiar que fue doña Sogela, ese núcleo, diríamos, progenitor, y el centro de ese hogar, porque el doctor Castillo es un hombre de vida muy intensa, que uno sabe que es la política y tan apasionante que fue para él en esos tiempos tan difíciles. Igualmente su profesión, una profesión también tan llevada con tanto celo y con tanto fervor y con tanta amplitud, porque todo el país es una situación que uno sabe cómo está él, su ánimo, pero es un hombre de, hemos dicho nosotros, de recto juicio, de razón y de palabra. Y esa fortaleza le garantiza su estabilidad emocional, no hay duda de ello. Las misas se están celebrando en Claret a las 6 de la tarde. Me informó que el próximo miércoles a las 7:30 de la noche habrá una misa del novenario y entonces será ya más, diríamos, más amplia la asistencia que pueda ir para que las personas que tengan que ir a expresarle sus condolencias también lo puedan hacer. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.